Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Surgen preguntas cuando uno está nervioso, cuando está lleno de labores, tareas, cuando el tiempo ha cambiado o los objetivos que tenía que cumplir los tiene que cumplir en un tiempo determinado. Bueno, esto hace parte de la vida y por supuesto puede llegar a generar en nosotros muchas formas de defensa emocionales, físicas. Pero esto nos lo va a contar muchísimo mejor nuestro invitado y ustedes ya reconocen su voz porque ya ha estado en otros podcasts anteriormente. Justamente el anterior era la primera parte de ansiedad. ¿Qué hay que saber de ella? ¿Cómo reconocerla? ¿Qué no es ansiedad? Y también otros detalles que nos cuenta Rubén. Él es Rubén Balanta Mera, psicólogo de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, trabaja en el Colegio Bilingüe Santa Marta, tiene una especialización en aprendizaje socioemocional de la Universidad de Boulder en Colorado y actualmente está haciendo una maestría en psicopedagogía en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. También pertenece al Comité Científico de la Revista Latinoamericana de Psicología y es miembro de la Junta Asesora de Colegios Internacionales para Latinoamérica. Ha vivido, estudiado y trabajado en Colombia, en Italia y en México. Bueno, les contamos por qué digámoslo así, que este corto perfil, porque normalmente estamos buscando definiciones en Google, en Internet, en redes, en TikTok, y estas definiciones y estas recomendaciones no las tienden a dar personas que son estudiadas en el tema, que son profesionales, y eso es lo que tiende a suceder. Nos llevamos sorpresas porque no estamos dejándonos guiar por aquellos que han dedicado su tiempo a eso, a descubrir cómo somos y cómo podemos gestionarnos mejor. Pero bueno, yo les doy la bienvenida. Yo soy Hagdi López. Rubén, gracias por sentarte con nosotros aquí en Banca. Bien llegado. Hola Hagdi, hola a todos los oyentes de Banca del Parque y de este podcast, de este increíble podcast que pues en la cabeza de Hagdi. Yo feliz y contento de poder estar una vez más aquí compartiendo, así como lo estaré siempre que esté aquí sentado llevando este podcast, ¿no? Entonces, muchas gracias y quisiera comenzar con algo muy breve y es también como un llamado de atención justamente a lo que estabas diciendo sobre los profesionales y las fuentes que recurrimos para gestionar o para aprender sobre, sobre estos temas, específicamente sobre la ansiedad, porque cae como anillo al dedo. Hace unos días comencé con un paciente que está como atravesando por un proceso difícil de ansiedad con el manejo de la ansiedad y me decía que antes había recurrido a una página que se encontró en internet que se llama Vive sin Ansiedad y resulta que esta página estaba vendiendo un método que no está probado científicamente por una persona que no es psicólogo, que no tiene la formación, sino que lo hizo a través de su propia experiencia. Entonces tiene muchísimos seguidores en internet, tiene mucha publicidad y supuestamente el método es muy efectivo, pero no tiene números, no tiene estudios, no dice de qué método se trata. Entonces afortunadamente como que se dio cuenta y dijo, mejor me retiro de aquí antes de que me haga más daño, y buscó a alguien que sepa. Entonces el llamado es como ese, ¿no? Que no caigamos en lo primero que se aparezca en internet solo porque parece muy, muy lindo, muy bueno, que tiene muchos famosos, porque incluso este paciente investigando se dio cuenta que la gente famosa que aparecía dando testimonio era falso. Entonces también como no caer en ese tipo de cosas. Sí. Quisiera comenzar con ese llamado. Claro, y entendemos, por supuesto, Rubén, como decíamos en anteriores podcasts, que económicamente no podemos todos o todas asistir a un profesional, pero hay muchas posibilidades con fundaciones que ya tienen disponibles estos espacios, con lugares de encuentro donde hay psicólogos, psicólogas, terapeutas que ya reconocen. Volvemos y en serio
Uno debe tener mucha atención a quien le brinda su confianza y también, pues, es que estamos hablando de la salud mental, delicadísimo, de mucha atención. Totalmente. Bueno, buenísimo esta recomendación y también buenísimo que, por favor, ustedes nos cuenten si han pasado por esta situación y que coloquen aquí en los comentarios donde se encuentre publicado este podcast qué le ha sucedido y si se siente así digamos, de fortalecido, poner esa cuenta y denunciarla porque puede que a usted no le haya hecho tanto daño como a otras personas, así que ténganlo en cuenta. Bueno, vamos a darle a este tema porque vienen unas preguntas importantes e interesantes y queremos dejar algo claro y es que se está hablando específicamente en estos podcasts, Rubén, sobre la ansiedad en los jóvenes o se puede generalizar un poco más en las personas o es distinto. Pues digamos que se puede generalizar. La ansiedad tiene unas características muy comunes y es un poco de lo que hemos venido hablando en el podcast anterior y en esto. Claro, cuando hay alguna salvedad en jóvenes, niños o en adultos, pues ahí la estaré diciendo, pero en general la ansiedad es la misma y tiene la misma función y se manifiesta siempre, casi siempre de la misma forma, con algunas diferencias de pronto en niños, en adolescentes o en adultos, o a veces cambia quizás el contenido de lo que genera ansiedad, pero la manifestación es la misma. Perfecto. Bueno, me parece buenísima la aclaración porque me decían como, bueno, es que los adolescentes están en el momento de la ansiedad y yo, sí, pero ¿será que? Entonces me alegra que ya saldáramos esta pregunta. Hay una que nos ha tenido pensando desde el podcast pasado, que incluso lo hablamos fuera de micrófonos, y es que confundimos la ansiedad, ¿no? Como que, estoy nervioso, estoy nerviosa, me tiemblan las manos. Y en ese podcast, primera parte, les recomiendo que vayan, por favor, se aclaró algunos de los síntomas, de los probables síntomas o cercanías a esta sensación de la ansiedad, pero hay uno del que no hablamos y es los pensamientos intrusivos, ¿sí? Que tiende a ser como, no sé, como un miedo a morir, digo yo, en todo lado, en todo momento. Yo creo que la semana o el podcast anterior nos centramos más quizás en los síntomas emocionales y físicos de la ansiedad y quizás no hablamos más de los cognitivos, que son los que en últimas son los que provocan toda esa cascada fisioemocional que experimentamos en una crisis de ansiedad, por ejemplo. Es en los pensamientos donde se origina todo. Yo trabajo un poco con el modelo cognitivo-conductual y el modelo cognitivo-conductual, o básicamente, para hacer un paréntesis un poquito educativo, desde psicología tenemos diferentes enfoques con los que trabajamos, diferentes escuelas. Está el psicoanálisis, está el humanismo, está el conductismo, está el cognitivo-conductual y básicamente la escuela o el enfoque es como las gafas que yo me pongo para ver, para interpretar y para trabajar sobre el problema emocional, por ejemplo, que tenga frente a mí, pero la finalidad siempre es el mismo: poder conocer, interpretar y dar ayuda, brindar ayuda, transformar quizás pautas de pensamiento y comportamiento que ayuden a tener un bienestar emocional. En ese sentido, desde la terapia cognitivo-conductual o la teoría cognitivo-conductual, la máxima o la tesis es que los pensamientos influyen o ocasionan las emociones que experimentamos y por ende se transforman en comportamiento. Decir que para transformar cómo me siento y cómo me comporto, tengo que transformar, reestructurar los pensamientos que pasan por mi cabeza y que muchas veces son disfuncionales, no son racionales y mucho menos reales. Todo lo que pasa o la mayoría de cosas que pasan por nuestra cabeza son ideas y como ideas no son verdaderas, las podemos debatir y podemos encontrarle el lado falso, por decirlo así. Entonces, muchas de estas ideas vienen por las creencias que tenemos arraigadas que nos hacen ver y nos hacen interpretar la realidad o las situaciones de una forma que confirme nuestras creencias. Entonces, en la ansiedad, básicamente lo que la mayoría y uno de los síntomas más característicos son los cognitivos, que son los que generan todas esas reacciones de miedo, de inquietud motora, de palpitación, todo eso. Es una cascada, ¿no? Son pensamientos que no dejan, que la mente parece no callarse, que quita el sueño, que todo el tiempo está como una actividad muy alta, porque básicamente lo que busca la ansiedad es generar escenarios futuros para que yo esté preparado
para enfrentarlos, para enfrentar las amenazas. Entonces eso es lo que, no sé si se han visto muchos, o Haldi, no sé si ya te viste Intensamente 2, y los que no se lo han visto, se les recomiendo que se la vean porque está muy fundamentada en la teoría cognitivo-conductual, pero también creo que pueden entenderme de lo que les estoy hablando, porque cuando se presenta algo hacia el futuro, la ansiedad comienza a generar todos los escenarios posibles para detectar amenazas, no para asustarme, sino para que mi sistema y mi cuerpo y mi mente se prepare para enfrentarlas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una fórmula que a mí me gusta utilizar, que es lo que resulta en la ansiedad disfuncional o no adaptativa que conocemos. Y es que cuando las amenazas percibidas son mayores a los recursos que yo tengo para enfrentar, me provoca una alta ansiedad, porque no voy a saber cómo manejarlo. Es como un ejemplo, un examen universitario o un informe del trabajo, y es un informe o un examen muy importante. Entonces la ansiedad comienza a decirme: vas a fallar y no te vas a graduar, te van a despedir, lo vas a hacer mal y te van a regañar, te van a echar, te vas a quedar sin trabajo. Entonces es como advirtiendo todo lo que podría pasar si lo hago mal o si fallo en esa prueba, en ese examen o en ese informe. Lo que yo tengo que hacer, si yo creo que tengo los recursos para hacer ese examen, lo que la ansiedad me ayuda ahí es: ok, tengo que prepararme y evitar esas situaciones para evitar nuevamente el escenario catastrófico. Y en ese sentido la ansiedad puede ser funcional. Pero si tengo esa fórmula y yo creo que no voy a poder con ese examen, no lo sé, no sé hacerlo, me van a echar, ahí ya deja de ser totalmente funcional y los pensamientos comienzan a exacerbarse muchísimo más. Y es cuando vienen ya todos los síntomas y los ataques y las crisis de ansiedad. Entonces es ahí cuando los pensamientos cobran como gran relevancia. ¿Qué hacer? No se trata, digamos que la actividad mental no la podemos controlar, en el sentido de que no podemos controlar lo que pasa por nuestra cabeza, lo que pasa y lo que sí pasa, pero sí podemos controlar el manejo y el poder, por decirlo así, que le damos, si el poder que le damos a los pensamientos que pasan por nuestra cabeza. Y nuevamente, si partimos de la idea de que todo lo que pasa lo creemos o lo debatimos, porque todos nuestros pensamientos pueden ser debatidos y a todos los pensamientos le podemos encontrar la evidencia a favor y en contra, y muchas veces la evidencia en contra es mayor y uno termina diciendo: me estoy preocupando sin razón aparente, o esto no va a pasar, o el escenario de que pase es muy mínimo. Es que es sorprendente, de verdad, es sorprendente porque en muchas ocasiones uno puede estar, digámoslo así, enfermándose solo por darse la razón en cuanto a esos pensamientos. He sido testigo de personas que pasaron por una situación, no sé si se podría decir traumática, pero digo como difícil, por ejemplo, un tema de inseguridad cerca a donde trabaja esa persona, y como que hubo un intento de atraco, de robo, y se asustó muchísimo. Entonces ahora salir era pensaba las mil oportunidades o formas en que le podía suceder eso. Pero bueno, la situación es que el siguiente día, por evitar cruzar, pide un carro, entra al carro, sale disparada pues por otro lado, y el siguiente día tuvo que hacer otra cosa más porque sentía que ni siquiera en el carro estaba segura. O sea, de veras sí se va agrandando muchísimo la situación, y me gusta mucho esto que dices, que empezar a debatirlos, porque es también como contradecirse un poco y hablarse a uno mismo, pues que como todo ser humano tenemos incoherencias, pero hablarse a uno mismo y negarse ciertas posibilidades. Es que es muy loco, de verdad, y qué importante hablar de esto, porque siento que en todas las partes de la vida nos sucede a todos. Rubén, si esto va acompañado, digamos, de una reacción física de uno, ¿cómo podría, siendo cuidador o acompañante? Y ya nos decías un poco en el podcast pasado, pero estos pensamientos intrusivos, ¿cómo podría uno ayudar o colaborar para calmar? Sí. No sé si sea la palabra de Sí, bueno, quería decir ahí, y ese ejemplo me parece perfecto, y ahí obviamente un hecho traumático ha sido un hecho como estos, que creo que en Latinoamérica infortunadamente no tenemos ese nivel de seguridad para estar muy confiados en la calle, y que todos somos proclives y susceptibles a ser robados
incluso más de una vez. Es una experiencia por la que muchas personas, creo que puedo decir más del 90% podemos pasar en Latinoamérica, pero es ahí donde no le da qué poder le damos a los pensamientos. Entonces nos pasa una vez, ok, nos pasó obviamente el miedo, otra vez salir, que me vuelva a pasar lo mismo, pero si esos pensamientos dejo que ganen, ahí comienza la rumiación, y la rumiación es ese síntoma del que estamos hablando, de que los pensamientos están ahí dando vueltas sobre el mismo tema, generando más y más escenarios catastróficos, y no hay ninguna solución, sino que el problema se agranda más, pues no nos va a llevar a ser funcionales, sino a nuevamente afectar nuestra vida y a generar un trastorno, por decirlo así, de ansiedad, que no nos va a dejar continuar con nuestra vida diaria y funcional. Entonces, claro, cada vez llevamos a cabo una acción para evitar quizás eso, para tomar ciertas precauciones, pero seguimos con el miedo y seguimos con esos pensamientos. Cada acción que tomemos va a ser insuficiente, porque nuestra cabeza va a encontrar más formas de generar escenarios catastróficos, y cada vez vamos a llegar al punto incluso de que podemos aislarnos totalmente y no querer salir, porque nada más el asomarme a la calle puede ser un peligro y me puede volver a pasar. Entonces no nos podemos dejar llevar de nuestros pensamientos. Y en el caso de cuando alguien esté pasando la pregunta que tú me hacías, Agni, yo creo que primero, como personas del común, cuidadores, acompañantes, amigos, familiares, no somos terapeutas. Entonces no estamos en la labor de trabajar o intervenir sobre esos síntomas. Primero porque no es el deber, no es la labor, no es el rol como amigos. No tenemos las herramientas tampoco. Entonces lo que no quiero es que también se presionen de que lo tienen que hacer. Pero sí, lo que podríamos hacer cada uno es tratar de sacar a la persona de esa cascada de pensamientos que tiene su cabeza y traerla a la realidad. Y es como haciéndole preguntas: oye, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Por qué estás así? ¿Tú crees que sí pueda pasar esto? La ansiedad es irracional. A mí me gusta ponerle metafóricamente, decirlo, que la ansiedad es como es esa niña chiquitica o ese niño chiquitico, muy impulsivo, irracional, que todo lo quiere ya, que se asusta demasiado y que no escucha y que va, ¿no? Entonces vive en nuestra cabeza, vive en nosotros, pero no nos podemos dejar llevar por ese niño chiquitico todo el tiempo, porque no es funcional. El trabajo es que esa persona más racional que tenemos en nuestra cabeza, ese adulto, también tome la ansiedad y diga: oye, calma, ven acá, ¿por qué estás así? Relájate un poco. Nosotros tenemos que ser esa persona que nos induce a la calma. Y lo podemos hacer con: ¿qué está pasando por mi cabeza? ¿Por qué tengo miedo de salir? ¿Me van a atracar? Bueno, sí. ¿Qué probabilidad hay? ¿O qué puedo hacer para evitarlo? ¿O sí será que me puede pasar? ¿Qué probabilidad hay de que me pase 2 días de seguido? Entonces eso también nos puede ayudar a decir: oye, verdad, creo que puedo estar exagerando un poco. Y eso me puede ayudar a aplacar esos pensamientos, a calmar esos pensamientos y, por supuesto, bajar los niveles de ansiedad. Bueno, en el caso de un ataque de pánico que puede presentarse, y que lo hablábamos incluso el podcast pasado, pero para dejarlo un poco más masticado, en ese caso hay formas de como engancharse a la realidad. La vez pasada nos dabas un tip que era el hielo. Sí, ya quizás en un ataque de pánico ya es mucho más difícil, porque la persona está totalmente, o lo que pasa en un ataque de pánico o en una crisis muy fuerte de ansiedad, es que los sentidos o la persona se ciega, por decirlo así. Entonces lo racional queda totalmente out, queda como silenciado, mute. Entonces ahí más bien lo que tenemos que hacer es tratar de brindar acompañamiento para que transite por ese episodio de la mejor forma posible. Ahí brindando el acompañamiento, estando al lado, quizás haciendo contacto físico, un abrazo, una mano en el hombro, o no un abrazo, sino una mano en el hombro, o diciéndole: aquí estoy, que me vea, pero sin hablar mucho, porque eso también puede aturdir. A veces solamente saber la presencia física, el que yo estoy aquí y te toqué la mano, te toqué el hombro, o te coloqué un hielo acá, pues en el cuello, en la nuca o en el brazo,
ya eso puede ser suficiente para que la otra persona sepa que hay alguna ayuda por si algo pasa. Pero es muy difícil a veces en esos casos. No se puede cortar un ataque de pánico así como un momento a otro. Hay que dejar que pase. Ya no podemos hacer nada sino estar ahí pendientes de que transite por ese episodio y ya cuando se calme, ya poder quizás hablarle, mira, bueno, esto que te pasó mucho no es real, no te vas a morir, esos pensamientos. Es muy feo los ataques de pánico, de ansiedad, porque los síntomas a veces se pueden asimilar a un ataque cardíaco y la persona se angustia muchísimo, me va a morir, y el corazón comienza a latir mucho, muy fuerte, lo presiona en el pecho, el dolor, la sudoración. Entonces, claro, eso también hace que la gente se asuste mucho más, pero ahí estando como la presencia física puede calmar. También puede decir, ok, si algo me pasa, ya sé que alguien está ahí y me puede ir en mi auxilio. Bueno, perfecto. Es importante. Yo aquí apuntando porque sí es muy necesario. Esto también nos habla un poco como esa capacidad que podemos desarrollar para manejar, bueno, esa capacidad para gestionar el fracaso, porque casi siempre es como para no fracasar o no perder o no estar lastimado, o sí, como que es una tolerancia al fracaso. Yo lo veo así. ¿Cómo lo ves tú? Y se puede entonces uno plantear ejercicios para prepararse para el fracaso y que no le dé tan duro a uno. Pues sabes que sí, de una u otra forma, esto también es lo que, una de las cosas cuando estamos haciendo como ese, voy a decir, tiene otro nombre más científico, ¿no? Pero pues no tiene el caso ahora pero cuando estamos haciendo esa confrontación de pensamientos en terapia, muchas veces también lo que hacemos, obviamente el primer objetivo es quitarle validez a esos pensamientos catastróficos, la evidencia de que pueda pasar, pero de una u otra forma también estamos generando una tolerancia hacia el fracaso, la frustración, implícitamente también ahí. Y es que sí, la ansiedad nos lleva a pintar o imaginar el escenario más catastrófico que pueda ocasionar sobre una situación que es importante para nosotros para que no ocurra. Pero a mí también me gusta trabajarlo de esta forma con mis pacientes, y si ocurre eso, ¿qué es lo peor que puede suceder? Es decir, como seres humanos también tenemos que estar preparados para todo lo bueno y todo lo malo que pueda pasar, para todos los escenarios posibles, porque las cosas no siempre salen como uno lo espera, siempre salen totalmente diferente como uno se lo imagina, a veces mucho mejores, a veces no tan malas, a veces puede que sea un poco, en algunos casos muy mínimos, a veces un poco más catastróficas de lo que uno se imagina, pero es decir, si ocurre eso, ¿cómo lo puedo tomar? Eso es una forma de prepararme a mí también para el fracaso, para la frustración, y no quedarme paralizado en el peor de los casos. Pero también se trata de, en ese mismo caso, generar recursos para que la gente y cada uno sepa, oye, si pasa esto, ¿qué podría hacer? Si me pasa que me va a llamar en el informe, ¿qué puedo hacer? O en el examen, ¿qué puedo hacer? ¿Se va a acabar el mundo? Pues no. Puede ser que me dé frustración y sea una experiencia desagradable, sí, pero ¿qué alternativas hay? No, pues quizás me den una segunda oportunidad. Es decir, ver también que a partir de ese suceso la vida no puede acabar como a veces la ansiedad lo lleva a parecer, sino que hay muchos más caminos y opciones que tomar, y que se reduce a un momento y a una experiencia desagradable, que en últimas termina enseñando más y de la que uno puede aprender más que si sale todo perfecto. También se me cruzaba por la mente en este instante que casi siempre nuestros superiores nos están llevando a como tú lo puedes lograr todo, tú eres exitoso, y está bien, está genial, pero también está bien perder, ¿no? Es un tema muy social que uno... Sí, me encanta que lo hayas mencionado. Wow, yo creo que esto daría para otro podcast, porque esa es una cultura de una positividad tóxica, sí, que termina siendo más mal que bien, y crea una presión en las personas y genera ese miedo a fallar que termina siendo más dañino que otra cosa. Y aquí vuelvo nuevamente con mi llamado de atención al inicio, y es ojo con esos motivadores, con esos influencers que conocemos, o esos videos en Reels, en TikTok, en Instagram, que le están diciendo tú eres extraordinario, tú lo puedes todo, tú eres un vencedor. Eso es una positividad tóxica, que en últimas puede ser que en el principio te haga sentir bien, pero en últimas te va a generar una creencia y una presión de y qué tal que no lo sea, y ahí comienza también la ansiedad. Entonces también tenemos que ser muy conscientes y cuidadosos con eso, porque ese tipo de frases también tampoco se trata de decir
decir yo soy pésimo, no se trata de los extremos, se trata de llegar a un punto medio, de decir, bueno, puedo ser extraordinario para muchas cosas, pero hay otras que no puedo. E incluso en mi área de experticia, aunque sea un administrador, hay cosas que como administrador no puedo hacer, o como psicólogo no sé, o como periodista no sé, y está bien no saberlo, está bien no hacer todo, no poder con todo, está bien no estar bien. También se vale. Entonces, claro, toda esta cultura tóxica, de positividad tóxica, nos ha llevado a creer, y voy a utilizar esta palabra, satanizar un poco todas las emociones negativas, las experiencias desagradables, pero pues también hacen parte de la vida y no podemos dejarlas a un lado. Sí, Las emociones sí. son naturales. Sí, totalmente. Banca del Parque Radio. Mientras tú vas pensando cuál es la tarea del día de hoy, les comparto que toca, y es que es muy cercano al tema de la espiritualidad, ¿no? Es decir, como las malas energías, no, esta persona me genera malas energías, ay, no, quiero llorar, no puedo llorar porque se me baja la energía. Entonces, sí, ahí empieza a haber digamos que una falta de presencia en el presente con lo que esté sucediendo. Y pues bueno, ya sabemos que ansiedad es exceso de futuro, entonces nos toca estar aquí y ahora. Ahora sí, Rubén, cuéntame cuál es la tarea del día de hoy. Sí, bueno, nadie sabe lo que pueda pasar en el futuro. Entonces tenemos que partir por esa base. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Entonces no podemos enfrascarnos y embutirnos en un futuro que nadie sabe qué puede pasar. Y bueno, mi tarea para esta semana, o yo creo que es igual a la primera que les dije en el primer podcast, y es escribir. A veces esta técnica puede ser muy simple, pero es muy poderosa, por decirlo así. Nos ayuda muchísimo. Cuando quizás notemos que estamos como muy metidos en la cabeza y que estamos generando escenarios catastróficos y que estamos sintiéndonos nerviosos, es bueno tomar una libreta y comenzar a escribir, o una hoja, un diario emocional, y comenzar a escribir todo lo que está pasando por la cabeza. Y eso ayuda, por un lado, a sacar todo, a darnos calma, y también a pasar y no quedarnos en esa cascada y generar más rumiación que lo que termina generando más y más ansiedad. Entonces eso puede ser, bueno, eso en otras ocasiones, o a un nivel terapéutico, si hay algunos que están en terapia o van a comenzar a terapia, a veces este insumo, este diario o lo que escriba puede ser muy valioso para el terapeuta, porque ahí uno puede detectar creencias y pensamientos disfuncionales que se repiten y son la causa o el origen de la ansiedad. Entonces también, si alguno va a terapia o está empezando a empezar terapia por y lo hace, puede llevarle esto a su terapeuta, y créanme que se lo va a agradecer. Bueno, ya sabemos. También, por favor, recuérdanos tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales es muy fácil: Centro Roble, en Instagram, en Facebook, e incluso en mi página web. En Google pueden colocar centroroble.com y ahí les aparece. En Instagram y en Facebook, Centro Roble, así, sencillo. Muchas gracias, Rubén, por sentarte con nosotros aquí en Banca. Con mucho gusto, gracias como siempre, y nos vemos en una próxima ocasión. Así es, gracias a ustedes que también nos escuchan en cualquier parte del mundo. Aquí en Colombia los pensamos, les enviamos un abrazo. Y ya sabe, aquí estamos también para leerlo, para escucharlo. En www.bancadelparque.com usted nos puede escuchar en vivo, y de paso nos puede dejar un mensajito. Escríbanos, por favor, cuéntenos cómo sienten estos temas, qué no les parece, qué sí les parece, qué les gustaría preguntarle a Rubén, a nuestro psicólogo, y también ¿qué entiende usted por ansiedad según lo que le ha sucedido? Nos encantaría escuchar su comentario, su opinión. Recuerden que se pueden conectar también en YouTube a ver el resto de podcasts que ya se han subido sobre estos temas y sobre otros tantos que tiene el canal de Banca del Parque Radio allí en YouTube. También estamos en Spotify. Y bueno, recuerden que Felipe Riveros Prieto en la edición y producción, y yo, Jacdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao.
ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.